Mi madre ni siquiera pestañeó cuando lo dijo desde el otro lado de la mesa. No eres ni la mitad de mujer que tu hermana. Las palabras me impactaron tanto que la habitación se inclinó. Empujé la silla hacia atrás, sintiendo cada año que había guardado silencio oprimirme el pecho, y dije, entonces puede empezar a pagarte el alquiler. Fork se quedó paralizado. Mi padre palideció. ¿Alquiler? ¿Qué alquiler? Susurró como si la verdad fuera a devorarlo. Pero ese momento, la conmoción, el silencio, el miedo en sus ojos no fueron nada comparados con lo que vino después. Porque el verdadero secreto aún no había sido revelado. Me llamo Nora Ellis y, durante la mayor parte de mi vida, he sido la más callada de una familia que nunca deja de hablar de mi hermana. A menudo, la gente asume que soy tímida, pero no es del todo cierto. Aprendí desde pequeña que en casa de mis padres, el silencio mantiene la paz. Y la paz, por frágil que sea, era algo que intentaba proteger. En teoría, mi vida parece estable. Soy gerente financiera en una empresa de logística cerca del puerto de Portland. Trabajo con números, plazos y sistemas que tienen sentido. Hay una calma en las hojas de cálculo que la vida real nunca me ha ofrecido. Mis días siguen ritmos predecibles, el eco de las carretillas elevadoras en los muelles, el zumbido de la oficina, el suave clic de mi teclado. Vuelvo a casa, a un pequeño apartamento con lámparas cálidas y vistas al río. Algunas noches cocino pasta, me recojo el pelo y me consuelo con cosas pequeñas y ordenadas. Pero la estabilidad termina cada viernes. Es entonces cuando conduzco hasta la casa de 2 pisos de mis padres en las afueras, un lugar rodeado de setos bien cuidados y la ilusión de una familia perfecta. Dentro, la perfección se resquebraja rápidamente. En el momento en que cruzo la puerta, me siento de 16 años otra vez. La segunda hija, el papel secundario en el video destacado de Vivian. Mi hermana siempre ha sido la estrella, alta, segura de sí misma, el tipo de persona que llena una habitación y espera que se mantenga llena. Debatió su camino hacia los trofeos en la escuela secundaria, obtuvo una beca de derecho y entró en una carrera que todos aplaudieron antes de que ella incluso demostrara su valía. Y yo, la tranquila y firme Nora, la vi tomar el centro de atención como si fuera su derecho de nacimiento. Mis padres la adoran. Siempre la han adorado. En cada reunión familiar, cada día festivo, cada cena, alaban sus logros como si fueran ofrendas. Los casos nuevos que ganó, los ascensos que consiguió, la casa que compró, sus planes, sus vacaciones, su potencial. Y luego estoy yo. Nora, que pagó su propia matrícula a los 17 años. Nora, que tuvo 2 trabajos en la universidad. Nora, que nunca pide ayuda. Aprendí a no hacerlo. No es que a mis padres les disgustara. Simplemente preferían la historia más ruidosa. Aún así, seguía apareciendo cada viernes porque insistían. Mi padre siempre decía, esta familia tiene un asiento para ti. No lo dejes vacío, medio en broma, medio en serio. Mi madre llamaba si llegaba incluso 5 minutos tarde. La familia primero, me recordaba, aunque a menudo sentía que Vivian primero era más cercano a la verdad. Las cenas eran predecibles. Mi madre servía el mismo pollo asado. Mi padre hacía las mismas preguntas. Vivian compartía las mismas victorias, y yo empujaba la comida en mi plato, fingiendo que mi silencio no pesaba demasiado. Pero el viernes antes de que todo se derrumbara se sintió diferente. Mi madre no dejaba de lanzarme miradas penetrantes y evaluadoras. Vivian estaba de un humor inusualmente triunfante, como si supiera algo que yo desconocía. Incluso la sonrisa de mi padre parecía demasiado tenue. Lo presentí entonces, una tormenta formándose bajo el educado ruido de los platos. Simplemente no sabía que me golpearía primero. La cena de ese viernes empezó como todas las demás, pero había una carga en el aire que no podía identificar. Mi madre se quedó cerca de la estufa más tiempo del habitual, removiendo la misma olla 2 veces, con la mandíbula apretada. Vivian revisaba su teléfono con una sonrisa tan petulante que parecía ensayada. Y mi padre no dejaba de carraspear como cuando se prepara para hacer un anuncio. Había vivido suficientes viernes para saber cuándo algo iba a pasar, pero intenté quitármelo de encima. Puse la mesa, alineé los cubiertos y fingí no notar la tensión que se acumulaba en cada respiración. Cuando por fin nos sentamos, la conversación, como siempre, giró en torno a Vivian. Dará una conferencia la semana que viene, dijo mi madre con orgullo. Le printemps. ¿Verdad que es genial? Siempre ha sido excepcional, añadió mi padre, dedicándole una sonrisa digna de un cartel de campaña. Vivian se encogió de hombros con fingida modestia. Bueno, reconocen el talento cuando lo ven. Mastiqué despacio, tragando una mezcla de pollo y resentimiento. Me había pasado todo el día en el trabajo arreglando un desastre financiero que había dejado otra persona, pero eso nunca llegó a la mesa familiar.
Mis logros vivían discretamente en los rincones de la casa de mis padres, escondidos entre facturas y listas de la compra olvidadas. Intenté cambiar de tema. Esta semana dirigí un proyecto importante en el trabajo. Mi director dijo. Pero mi madre hizo un gesto con la mano. Lo estás haciendo bien, Nora, pero el trabajo de Vivian impacta a cientos de personas. Es diferente. Ese pinchazo, pequeño, agudo, intencionado, impactó justo donde ella quería. Bajé la mirada a mi plato, recordándome a mí mismo que debía seguir respirando. Era solo otro viernes, me dije. Otra noche de tragarme lo que deseaba poder decir. Pero entonces mi padre se recostó, exhalando con un suspiro dramático. Hablando de casas, empezó, Vivian nos ayudó con el papeleo de la hipoteca el mes pasado. Ha sido una bendición. Un escalofrío me recorrió la espalda. Papeleo de la hipoteca. Bendition. La sonrisa de Vivian se ensanchó. No era para tanto. Mi tenedor se congeló a medio camino de mi boca. 3 años de pagos me latían en las costillas. Pagos que había hecho en silencio, sin aplausos, sin reconocimiento, porque me dijeron que no querían que nadie se preocupara. Había sacrificado vacaciones, cursos de posgrado, incluso la entrada para mi propio apartamento. Y ahora estaban reescribiendo la historia. Un calor empezó a crecer en mi pecho, lento al principio, luego subiendo como una marea. Ya no podía contenerme. Mi madre debió sentirlo porque me dirigió esa mirada, esa inclinación condescendiente de la cabeza que siempre significaba que debía guardar silencio. Entonces dijo la frase que me partió algo por dentro. No eres ni la mitad de mujer que tu hermana. La habitación no se quedó en silencio sin más. Se quebró. Sentí que me enderezaba. Sentí el roce de las patas de la silla contra el suelo de madera. Sentí que cada palabra no dicha que había tragado se acumulaba en el fondo de mi garganta como una tormenta que arañaba por liberarse. Y por primera vez en mi vida en esa mesa, no reprimí la sensación. La dejé subir. Las palabras salieron de la boca de mi madre con tanta seguridad que por un momento me pregunté si siquiera se había oído. No eres ni la mitad de mujer que tu hermana. Lo dijo como si estuviera anunciando el tiempo, como si fuera un hecho que debería haber aceptado hace mucho tiempo. Algo se tranquilizó dentro de mí. Empujé la silla hacia atrás lentamente. El sonido de la madera raspando el suelo, cortando el aire limpio por la mitad. La sonrisa de Vivian se desvaneció. Mi padre levantó la vista, sobresaltado, como si hubiera olvidado que yo estaba allí sentada. Miré a mi madre a los ojos, con una voz más tranquila de lo que sentía. Entonces podrá empezar a pagarte el alquiler. El silencio se apoderó de la habitación. Mi padre parpadeó. ¿Alquiler? ¿Qué alquiler? Su voz se quebró, casi suplicante. Ni me inmuté. Los pagos de la hipoteca de 3 años. 3 pares de ojos se abrieron de par en par a la vez. Conmoción, negación y algo cercano al miedo se reflejaron en sus rostros. Sentí una extraña ligereza, como si finalmente hubiera dejado de cargar con un peso que nadie más sabía que existía. Mi madre se recuperó primero. Nora, no te pongas dramática. Nunca te lo preguntamos. Tú sí, la interrumpí con voz firme. Todos los meses. Solo por esta vez, nos encargamos del mes que viene. No dejes que el banco envíe un aviso. Tengo los pagos. Tengo las facturas. Lo tengo todo. El rostro de mi padre palideció. No deberías mencionar eso ahora. No es apropiado. Ahí estaba. El desdén, la minimización, el intento de relegar la verdad a las sombras donde preferían que viviera. Me puse de pie, con las manos en el respaldo de la silla. Lo inapropiado es fingir que Vivian salvó una casa por la que pagué para que se mantuviera en pie. Vivian finalmente habló, con la voz débil. Nora, quizá me oíste mal. Quizá mamá no quiso decir. Pero ya no estaba escuchando. Los vi esforzarse por replantear la historia, por moldearla en algo que les resultara cómodo. Y por primera vez, no me encogí para encajar en esa versión. Algo dentro de mí hizo clic. Nítido, claro, irreversible. Sin decir nada más, salí del comedor, agarré mi abrigo y salí al aire frío de Portland. Me temblaba la respiración, pero no por arrepentimiento. Era la impresión de oírme levantarme después de años de estar sentada. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, abrí mi portátil, busqué el pago mensual automático y le di a cancelar. Apareció un pequeño recuadro. ¿Estás segura? Esta vez sí. Dejar de pagar debería haber sido como cerrar un capítulo, pero en cambio, abrió una brecha. Por primera vez en 3 años, mi cuenta bancaria no se vació el día 15. El silencio de mis padres era tan fuerte que hacía temblar las paredes. Empecé a correr junto al río por las mañanas. Al principio, era solo para calmar el temblor de mis manos. Pero pronto, el ritmo de mis pies sobre el pavimento se convirtió en algo parecido a la libertad.
Me uní a una clase de cocina los jueves en el centro comunitario. Aprendí a hacer pasta casera y a reír con desconocidos que no sabían nada de mi familia. Incluso dejé que algunos amigos me llevaran a hacer senderismo los fines de semana por el monte Od, donde el aire se sentía más limpio, como si aún no lo hubieran respirado las expectativas. Con la distancia, lo vi todo con más claridad. Cada vez que este mes, no se lo digas a nadie. Cada vez que elogiaban a Vivian mientras yo pagaba las facturas en silencio. Y entonces llegó la foto. Llegó un domingo por la mañana de la señora Jensen, la vecina anciana de mis padres, que tenía la costumbre de fijarse en todo. Me envió un mensaje de texto con una foto de la casa de mi infancia con una pancarta extendida en el porche. Felicidades, Vivian, por preservar el hogar familiar. Todo mi cuerpo se quedó paralizado. Preservando. Vivian. Se me hizo un nudo en la garganta mientras miraba la pancarta, con las manos entumecidas. Cada traslado nocturno, cada sacrificio, cada vez que me decía a mí misma que la familia es lo primero. Todo reescrito como si nunca hubiera estado allí. No lloré. Esta vez no. Sentí algo más intenso, más firme. Caminé hacia la mesa del comedor, saqué la carpeta donde guardaba todos los pagos y facturas que había impreso durante los últimos 3 años y comencé a organizarlos, fecha por fecha, mes por mes. Parecía menos una pila de papeles y más una silenciosa autobiografía de sacrificio. Fue entonces cuando Sara llamó. Nora, creo que deberías saberlo, susurró. Tus padres están planeando una cena familiar de agradecimiento el mes que viene en Seattle. Me pidieron que hiciera la presentación. Me prepare. Déjame adivinar. Se trata de Vivian. Es peor que eso. Podía percibir la incomodidad en su voz. Quieren destacarla como la razón por la que salvaron la casa. Me pusieron subtítulos. La llaman el pilar de la familia. El pilar, la salvadora, la heroína. Palabras que me había ganado, pero que nunca recibí. Envíame el archivo, dije. Dudo. ¿Estás segura? Estoy muy segura. Cuando llegó la presentación, la abrí y se me escapó una risa hueca. Fotos de Vivian de pie, orgullosa, frente a la casa, con mis padres abrazándola en el porche. Subtítulos como, gracias, Vivian, por mantener nuestro hogar seguro. Creé una copia del archivo y añadí lo que habían borrado. Después de la última diapositiva, inserté una cronología de los pagos, gráficos de barras de la manutención mensual, capturas de pantalla de los mensajes de mi madre, borrosos para mayor privacidad, pero con un significado claro. Y la última diapositiva, una foto de la casa con las palabras, la verdad también merece un lugar. Guardé el archivo en mi portátil, en la nube y en una memoria USB que guardaba en mi bolso como un latido. Pasaron las semanas. Me mudé a mi nuevo apartamento en Seattle, luminoso, tranquilo, con ventanales que daban al horizonte. Compré un sofá gris claro, una mesita de roble y una estantería alta. Por primera vez en mi vida, entré en una casa que me pertenecía por completo. Y entonces llegó la invitación. Un mensaje de mi madre. Cena de agradecimiento familiar. Vestem elegantment. Sin explicaciones, sin agradecimientos, sin disculpas. Pero cuando llegó el día, no fui a impresionarlos. Fui a terminar algo. El restaurante del centro de Seattle brillaba con suaves luces ámbar. A través del cristal, vi siluetas familiares. Mis padres, Vivian con un vestido esmeralda, parientes que no había visto en años. Todos vestidos como si estuvieran asistiendo a una ceremonia. Y en cierto modo, lo estaban. Esperé junto a la puerta, sin ser visto, mientras mi padre tomaba el micrófono. Estamos aquí, comenzó con orgullo, para honrar a nuestra hija Vivian, quien dio un paso al frente en tiempos difíciles, quien nos ayudó a mantener el hogar que ha pertenecido a nuestra familia durante décadas. Aplausos, sonrisas, flashes de cámaras. Comenzó la presentación. Vivian en el porche, Vivian con papeles en la mano, Vivian sonriendo junto a mi madre. Un pie de foto tras otro pintando una historia que no era cierta. Entonces la pantalla parpadeó. Apareció un gráfico de barras. Luego otro, luego las fechas, los pagos. 3 años de apoyo financiero, míos, se extendían por la pantalla con una claridad implacable. La sala quedó en silencio. Mis padres se quedaron paralizados. Vivian se quedó boquiabierta. Di un paso hacia la luz. Si la verdad incomoda a alguien esta noche, dije con calma, no es mi problema. Todas las cabezas en la sala se giraron. Mi padre me miró como si fuera un fantasma que nunca esperó ver. El rostro de mi madre se arrugó, no de vergüenza, sino de miedo a ser expuesta. Los ojos de Vivian se llenaron, no de tristeza, sino de temor. Caminé hacia la pantalla. Durante 3 años, pagué la hipoteca. No un mes. Todos los meses. En silencio, con constancia. Mientras yo miraba a mis padres,
reescribía la historia para que fuera más fácil que todos aplaudieran. Mi padre intentó hablar. Nora, lleva esto afuera. ¿Por qué? Pregunté. Querías que todos aquí supieran lo que hacía Vivien. ¿Por qué no iban a saber lo que yo hacía? Los rumores corrieron como la pólvora. Sabía que algo andaba mal. Siempre trabajaba hasta tarde. 3 años. Ella pagó todo eso. Vivien se quedó temblando. No les pedí que hicieran esto. Solo, pensé. No pensaste nada, dije, sin crueldad, sino con franqueza. Disfrutaste siendo el héroe de una historia que nunca fue tuya. Mi madre por fin recuperó la voz. Nora, no queríamos avergonzarte. Ray suavemente. ¿Avergonzarme diciendo la verdad? La memoria USB me pesaba en el bolsillo, pero la verdad en la pantalla era suficiente. No tenía ganas de atacarlos más. La cuestión no era ganar. Era ser visto. Para que conste, dije, no quiero la casa. No quiero reconocimiento. Simplemente no dejaré que me borren. La habitación permaneció en silencio mucho después de que me aparté de la pantalla. Mi padre me tendió la mano. Nora, espera. Pero no esperé. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, sintiéndome más ligera que en años. Afuera, la fresca noche de Seattle me envolvía. Me quedé en los escalones, respirando el aire puro, y comprendí algo. Esto no era venganza. Era liberación. Dentro, podían discutir, llorar, negar. No importaba. La verdad había sido dicha, y por fin había salido de la sombra en la que me mantenían. Y una vez que entras en tu propia luz, no vuelves atrás. 2 días después de la cena, estaba regando una plantita en mi balcón cuando llamaron a la puerta. Por la mirilla, vi a mis padres, muy juntos, más pequeños que nunca. Mi madre tenía los ojos hinchados. Mi padre, con los hombros tensos, como si el frío aire de Seattle les hubiera marcado la figura. Abrí la puerta sin decir palabra. Entraron despacio, observando mi apartamento como si entraran en una vida que jamás imaginaron para mí. La luz del sol se derramaba por los ventanales, iluminando los bordes de mi estantería, la nueva mesa del comedor y el silencio que yo misma había creado. Mi madre habló primero. Nora, lo sentimos. Se le quebró la voz. Nos equivocamos. No debimos dejar que la historia se convirtiera en algo que no fue. No debimos pedirte que cargaras con tanto sola. Mi padre añadió, hablamos. Queremos tu nombre en la casa. Te lo ganaste. Dejé que las palabras se asentaran, no con amargura, sino con claridad. No lo necesito, dije. Ahora tengo un hogar, el mío. Lo que necesitaba era respeto y honestidad, no un título. Se quedaron en silencio. A mi madre le temblaban las manos. Mi padre miró al suelo como si la verdad finalmente lo hubiera arrastrado a un lugar desconocido. Ya no estoy enojado, dije en voz baja. Pero ya no quiero desaparecer. Si reconstruimos algo, tiene que empezar por ahí. Algo en la habitación cambió. No fue perdón, todavía no, sino una apertura, un lugar donde podíamos respirar sin que las viejas historias nos aplastaran. Cuando se fueron, el apartamento se sintió aún más luminoso. Caminé hacia el balcón, mirando el horizonte, dándome cuenta de que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Y por primera vez, el futuro se sintió completamente mío. Me quedé en mi balcón mucho después de que la puerta se cerrara tras mis padres, viendo las luces de Seattle parpadear en la oscuridad. Durante años, pensé que mantener la paz significaba guardar silencio. Pero la verdad es que el silencio no te protege. Tubora. Elegirme a mí mismo no rompió a mi familia. Finalmente rompió la historia que me mantenía pequeño. Y tal vez ese sea el verdadero comienzo.